Un hombre trabajador, de cabello amarillo, que le gusta mucho la justicia, que te va a presentar muchas opciones. Tienes que exponerte un poco más. Bienvenidos mis guerreros de Escorpio a esta lectura de amor para el mes de mayo del 2019. Yo soy Jota y te invito a suscribirte y activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones cuando estoy haciendo publicaciones de nuevos videos. Aquí vamos a ver cuáles son las características físicas y emocionales de la persona que puede llegar a tu vida. Recuerda que son lecturas generales y no todo el mundo se va a identificar con ellas. Si quieres una consulta privada, en la descripción está toda la información para que la puedas obtener. Vamos a ver primero cuáles son las energías del hombre que va a llegar a tu vida, mis guerreras de Escorpio. Bueno, y si tú eres un hombre también esperando un hombre, esto aplica para ti. Y luego para los chicos vamos a ver cuál es la mujer que va a llegar a tu vida. Mira, te sale la carta del 8 de oros. Esto te habla de un hombre trabajador, un hombre que está bastante centrado, que quiere salir adelante. Estas energías de este caballero son muy positivas, tiene muchos intereses. Esto es lo que vemos en la superficie. Luego vamos a ver en detalle qué más es relevante con respecto a este caballero que llega a tu vida, mis guerreros de Escorpio. Es un hombre que tiene los cabellos incluso un poco como enrulados, pero bastante claros. Puede ser un pelirrojo, puede ser un hombre de cabello amarillo también. Tiene un tono de piel bastante blanca y en algunas ocasiones le gusta bastante broncearse. Es muy enfocado, centrado en su trabajo y siempre es como muy metódico. Cuando va a realizar las cosas en su vida, las hace primero en base al orden que él establece. Tiene mucho orden, le encanta siempre andar como con agendas y trabaja muy fuerte para su empresa o para una empresa en particular que lo tenga contratado. En algunas ocasiones te puedo estar describiendo a ti, mis guerreros de Escorpio, así que si es el caso, entonces presta atención porque puede que tus guías aquí te estén tratando de enviar algún mensaje. Vamos a ver si es conveniente o no es conveniente este caballero para ti. ¿Qué dicen las cartas? Mira, sale la carta de la luna y te habla de que este caballero cuando llega a tu vida puede despertar temores en ti o tú puedes despertar temores en él, tal vez por referencia a el amor, en cuanto tengan esos miedos de volver a creer en el amor. O sea que cuando este caballero llega a tu vida te darás cuenta de que sientes como ese temor de que me le entrego, le doy a conocer quién soy realmente o prefiero mantener mejor esta energía así como yo un poco más oculta para que no sepa realmente quién soy o qué es lo que estoy sintiendo. Así que este caballero va a empezar a revolver esos sentimientos en tu vida que tienen mucho que ver con temores en los cuales tú no quieres arriesgarte a volver a amar. Pero deberías darle la oportunidad una vez que llega a tu vida. Recuerda, estas son lecturas generales, no todo el mundo se va a identificar y de los que lleguen a tu vida, estos son los más relevantes y los más importantes. También me están hablando aquí de que puede haber algún distanciamiento con alguna persona en tu vida o cuando este caballero llegue puede que genere algún tipo de distanciamiento, como si tu familia no le fuera a agradar porque piensan de que simplemente van a aprovecharse de ti y que vas a volver a caer en los mismos patrones anteriores en los cuales has sufrido muchísimo. Así que puede haber un pequeño distanciamiento con tu familia. Primero, dale la oportunidad de que ustedes se conozcan, lleva las cosas paso a paso y no estés con esas energías de que se acaban de conocer hoy y ya mañana quieren comprometerse y se lo vas a estar presentando a toda tu familia. Vayan poco a poco. ¿Cómo es la mujer que va a llegar a tu vida? ¿Cuáles son sus características físicas, emocionales? Mira, cayó la carta de la justicia. Aquí te están hablando de que la mujer que va a llegar a tu vida es una mujer de cabellos cortos, amarillos, lacios. Tiene el corte así como hacia los hombros o debajo de las orejas. Tiene un tono de piel blanco. Es una mujer que puede estar estudiando leyes, puede estar trabajando como abogada, puede estar estudiando para ser pasante de abogados, o podría ser tú la chica en estos instantes que estás estudiando estas cosas, estás estudiando leyes. Estás buscando siempre un balance o estás trabajando en algún tipo de juzgado. Esas son las líneas de trabajo que tiene esta chica. Es una mujer bastante centrada, bastante balanceada, que le gusta mucho la justicia, que le gusta que las cosas se hagan siempre en orden y respetando las leyes naturales
sociales, las leyes legales de los países y las leyes también de la naturaleza, de las energías. Le gusta mantenerse siempre en ese balance, de que las cosas estén en una forma positiva siempre. Y puede que tenga algún tipo de maña o tics en los cuales siempre le gusta ver las cosas de dos en dos. Siempre enlista las cosas de dos en dos, o siempre se asegura de que esté todo ordenado de dos en dos. Es como si tuviese algún tipo de problemas también en los cuales no le gusta que los volúmenes del televisor esté en el número 13, tiene que estar en el 12. No puede estar en el 23, tiene que estar en el 22. Para que vayas conociendo un poco de ella. O esta podría ser tú también si te estoy describiendo a ti. ¿Es conveniente esta chica para ti? Mis guerreros de Escorpio. Sale la carta del 7 de copas. Y esta carta del 7 de copas te habla a ti de mucha indecisión. Así que puedes que tú cuando conozcas a esta chica te sientas como indeciso, que tengas como muchas opciones. Puedes que seas la última Coca-Cola del desierto y tengas a muchas chicas a tu alrededor, o al revés. Esta chica tiene muchos pretendientes y tú eres uno de ellos. Entonces tienes que balancear bien esas energías una vez más con esta carta de la justicia para que veas entonces a quién tienes enfrente, porque yo veo aquí una persona que te va a presentar muchas opciones y que te va a colocar en una posición de indecisión. Podría ser también ella que sus energías en cuanto a su trabajo las maneja de una forma bastante centrada, bastante positiva, bastante balanceada, pero que en cuanto al amor es un desastre. Así que una vez que esta chica llegue a tu vida, allí te podrás dar cuenta. En los comentarios déjame tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo las meditaciones. Comparte este video para que lleguemos a muchas más personas. Vamos a darte un consejo de amor para aquellos que están solteros. Y luego viene un consejo de amor para los que están en una relación. Para los solteros, la carta que sale es coquetea, y para los que están en una relación, finanzas y la carrera. Esta carta me está indicando que los que están solteros tienes que exponerte un poco más, tienes que salir más, tienes que coquetear. Cuando veas a alguien en la calle que te gusta, que te llama la atención, llénate de valor y sonríele, pregúntale cómo estás, buenos días. Pídele direcciones para que de esa manera entonces puedas encontrar el amor de tu vida, pero no lo vas a encontrar si estás desde la timidez. Los que están en una relación, parece que el foco durante el mes de mayo en su unión va a ser la carrera profesional de uno de los dos y también el dinero. Aquí me están hablando de que algunos de ustedes podrían estar necesitando dinero extra para hacer algún tipo de actividades. Puede ser que quieran celebrar un aniversario, celebrar un cumpleaños, celebrar algún tipo de actividad en las cuales ustedes quieran llamar a ciertas familiares, ciertas personas para que los acompañen a una cena. O puede que estén planeando hacer algo mucho más grande como comprar una propiedad y por eso están empezando a organizar sus finanzas y crear un presupuesto. Así es que ya sabes, si estás en una relación para el mes de mayo, a enfocarse en su carrera, en su trabajo y las finanzas, porque eso va a ser primordial para que puedas obtener eso que tanto estás deseando. En pantalla te aparece en estos instantes el siguiente video que te recomiendo y en la parte superior está el enlace para que vayas a mi página web y adquieras una consulta privada conmigo. Soy J y te decreto mucha luz y progreso.